días a todos y bienvenidos al seminario web de DECRA titulado Descubre el programa de especialización en seguridad de procesos 360 grados. Mi nombre es Irene Barrueco y hoy tendré el placer de moderar esta sesión que contará con la presentación de María Gamborino, consultora de seguridad de procesos en DECRA, y Fabiola Díaz, del Departamento de Formación de DECRA. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas indicaciones. Para garantizar una mejor experiencia, vuestros micrófonos van a permanecer silenciados durante todo el seminario. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Podéis escribir vuestras dudas en la sección de preguntas del panel de control y las vamos a abordar al final según el tiempo que tengamos disponible. Este seminario está siendo grabado y en los próximos días recibiréis un correo con el enlace a la grabación. Agradeceros a todos vuestra asistencia y sin más, doy paso a María. Adelante, María. De acuerdo, muchas gracias, Irene. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de especialización en seguridad de procesos. Es un programa que hemos diseñado desde DECRA, en la división DAT, DECRA Advisory and Training. En particular, DECRA tiene en su división de DAT y en particular en Process Safety, tenemos una dilatada experiencia en seguridad de procesos. Y es por ello que hemos planteado esta iniciativa, viendo un poco el gap que existe en el mercado en cuanto a una formación integral para poder tener una especialización en seguridad de procesos. Es una formación que va dirigida a todos aquellos técnicos, estudiantes, personal en activo, mandos intermedios que que quieren un poco completar su formación desde el punto de vista de seguridad de procesos. La seguridad de procesos es una disciplina que está enfocada principalmente a la identificación, prevención y mitigación de accidentes graves. Es por ello que en este seminario lo que hemos pretendido, vamos a presentar el programa de especialización, en el cual el objetivo es que los participantes puedan puedan darles estrategias para en las organizaciones en las que trabajen, puedan diseñar e implementar sistemas eficientes de seguridad de procesos. Es por ello que es crucial que conozcan cuáles son esos elementos que componen la seguridad de procesos, los conozcan en detalle y les permita un poco entender cuáles son los riesgos que de manera cotidiana los especialistas se pueden encontrar en las instalaciones y en las operaciones. Y es importante que como los recursos en las empresas son limitados, pues al final se trata de identificar los diferentes riesgos y peligros y un poco priorizar aquellos que sean más críticos y que puedan devenir en accidentes graves, que al final el objetivo de la seguridad de procesos es prevenir esos accidentes graves. Asimismo, el objetivo dentro de este enfoque holístico de seguridad de procesos, además de conocer cada uno de sus pilares y estrategias de implementación, pues conoceremos también que como la seguridad de procesos, como cualquier sistema de gestión, necesita ser medido. Ofreceremos asesoramientos sobre cuáles tienen que ser las auditorías más pertinentes para poder abordar el enfoque de seguridad de procesos, conscientes de que la cultura organizacional de las empresas también es importante en ese camino hacia la excelencia en mejora de seguridad de procesos. Y asimismo un poco veremos el enfoque necesario también desde la alta dirección para apoyar esas iniciativas de implementación, gestión y optimización de los sistemas de seguridad de procesos de las organizaciones. Después de este apartado introductorio, sin más, me gustaría un poco empezar a mostraros en líneas generales cuáles son esos módulos que van a componer el programa y qué formatos hemos planteado para poder desarrollarlo. Como veréis en la parte derecha del programa, principalmente el enfoque va a ser híbrido. Por una parte, planteamos una serie de formaciones que van a ser desarrolladas en Learning, en una plataforma desarrollada en una plataforma LLMS, en la cual los aprendizajes se pueden ir desarrollando de manera autónoma. No obstante, esos aprendizajes, lo veremos en cada uno de los módulos, van a ir complementados en algunos casos con workshops o talleres de los especialistas de cada uno de los campos con el objetivo de brindar ejercicios y casos prácticos que permitan consolidar los conocimientos teóricos que se han planteado en esas formaciones online, un poco
El learning lo que te permite es esa flexibilidad de poder hacerlo cada uno a su ritmo dentro de unos plazos. En algunos casos, los contenidos e-learning han sido sustituidos por contenidos en aula virtual, en los cuales, a través de una plataforma telemática, se pondrán en contacto con un formador también especialista y se desarrollarán los contenidos teórico-prácticos junto con ellos. Al finalizar cada uno de los módulos, lo que se plantea es una tutoría grupal para poder compartir dudas relativas a los conceptos teóricos prácticos que se hayan desarrollado para cada uno de los módulos. El icono de workshop, aula habitual, e-learning y tutorías lo podréis ver en cada uno de los módulos, de manera que os permite identificar qué formato para cada uno de los módulos se está planteando. El programa parte de un primer punto. Vamos a ir un poco de lo general a lo particular. Vamos a empezar un poco primero estableciendo un primer módulo de fundamentos de seguridad de procesos. En el segundo módulo conoceremos cuáles son las diferentes estrategias que existen actualmente para la gestión de la seguridad de los procesos. Nosotros nos enfocaremos en la gestión de la seguridad de los procesos basada en el riesgo, en los pilares del CCPS. Y a partir de ahí desarrollaremos toda una serie de módulos. El módulo de introducción a peligros, para conocer cuáles son los peligros que pueden afectar a nuestros procesos y nuestras instalaciones. Conocer en el módulo 4 cuáles son los riesgos. Dentro de esos peligros, qué puede ir mal. Veremos en un módulo siguiente, el módulo 5, la aplicación práctica de la gestión de riesgo y estableceremos o asesoraremos sobre diferentes herramientas para que los alumnos puedan entender el criterio de tolerabilidad de riesgo y qué se entiende por un riesgo tolerable o no tolerable. El módulo 6 nos permitirá disponer de un contexto normativo en cuanto a la seguridad de procesos, tanto desde el punto de vista de seguridad industrial como desde el punto de vista medioambiental, para tener un enfoque más holístico de cuáles son las principales normativas de aplicación. Veremos en el módulo 7 lo que sería la gestión de los riesgos dentro de un sistema PSM. Veremos ahora un poco en detalle cuáles son esos elementos más críticos, como pueden ser permisos de trabajo, gestión del cambio, el loto, gestión de integridad de activos. Un poquito más adelante veremos los diferentes elementos que componen este módulo. Veremos, como os decía al principio, la importancia de aprender de la experiencia. Como cualquier sistema de gestión, tenemos que ver dónde estamos y a dónde queremos ir. Es por ello que estableceremos o asesoraremos sobre cuáles son los programas o los formatos de auditoría más adecuados para poder identificar esa situación, esa línea cero de nuestra corporación y cómo implementar un sistema de gestión de la seguridad de procesos en vuestras instalaciones. Como os decía, en la seguridad de procesos un pilar fundamental es la cultura y veremos un poco cómo hacer auditorías de culturas, de diagnóstico de cultura organizacional y cuáles son las herramientas, las estrategias a todos los niveles de la cadena de mando para mejorar esa cultura y para un poco ese elemento que engloba el resto de los demás pilares, mejorar la cultura de seguridad de procesos. Y también en el último módulo, el módulo 5, daremos una visión hacia el futuro para ver un poco cuáles son las estrategias, cómo está evolucionando la seguridad de procesos desde nuestra perspectiva actual. Nosotros como consultores que estamos en contacto permanente con las industrias, cuál es el futuro hacia dónde tenemos que enfocarnos en seguridad de procesos y abordaremos dos pilares básicos como pueden ser la ciberseguridad y la transición energética. Sin más, paso un poco a detallar los módulos. No voy a revisar en detalle cada uno de los puntos, pero en líneas generales, explicaros un poco cuáles son los objetivos que pretendemos con cada uno de esos módulos que de manera breve he comentado previamente. El primer módulo, como os decía, se trata de asentar las bases de seguridad de procesos, tener unos fundamentos. Lo explicaré aquí al principio, como os indica aquí abajo, qué formato se va a emplear para este primer módulo. En este caso, estamos hablando de un módulo que va a tener una opción combinada de formación e-learning junto con aula virtual y tutoría. No lo indica, pero cada uno de los módulos culmina
con una evaluación, que luego un poco explicaremos el peso que pueda tener esa evaluación, pero es necesario superar con resultado satisfactorio cada una de las pruebas de evaluación que se hagan para cada uno de los módulos. No lo indican cada uno de los módulos, pero es un elemento común para cada uno de ellos. Como decía, las bases de seguridad de procesos, al final el objetivo principal es entender que la seguridad de procesos es una disciplina separada de la prevención de riesgos laborales y que está enfocada principalmente a identificar esos peligros que pueden generar accidentes graves. Para abordar esta disciplina, pues trataremos un poco de distinguir esa diferencia entre seguridad de procesos y seguridad laboral, el PRL o seguridad ocupacional más tradicional, en la importancia de la seguridad de procesos, qué productos peligrosos podemos encontrarnos en nuestras instalaciones. Tendremos un apartado 4 que desarrollaremos de manera extensa en un aula virtual, en el que estableceremos la importancia de la información de seguridad de procesos, de la Process Safety Information, como información valiosa para luego, en una siguiente fase, poder identificar de manera conveniente los riesgos de nuestras instalaciones. Necesitamos tener información fiable para poder luego abordar los riesgos y para luego abordar también cómo durante el ciclo de vida de las instalaciones esos procesos van a cambiar, los procesos de las instalaciones son vivos y necesitamos que esa información esté actualizada. Asimismo, daremos un contexto de cuáles son las principales consecuencias en los accidentes de procesos. Esas consecuencias se harán de manera introductoria, pero luego en algunos módulos en particular se hará de manera más extensa, como por ejemplo en el caso de las sustancias inflamables o en el caso de las sustancias que puedan generar o de las sustancias que participen en reacciones químicas. Finalizado el módulo 1, pasaremos a un módulo 2, el de Fundamentos de la Gestión de la Seguridad de Procesos. El objetivo es conocer esos pilares, esos diferentes elementos de un sistema de gestión de la seguridad de procesos basado en el riesgo, conocer cuáles son las mejores prácticas que se están aplicando en la industria, su importancia y, como os decía antes, la importancia de, como los recursos de las empresas son limitados, hay que priorizar para aquellos que sean más críticos. Abordaremos una introducción de los diferentes enfoques de la Process Safety Management, del PSM, y nos enfocaremos en la Process Safety Management según el Center Chemical Process Safety, CCPS, en el cual distingue esos 4 pilares que podemos ver en la diapositiva: comprensión de la seguridad de procesos, comprensión de peligros y riesgos, gestión de los riesgos, aprendiendo de la experiencia. Esos 4 pilares, que se componen en su totalidad de 20 elementos, los vamos a desarrollar en su totalidad a lo largo de todo el módulo que desarrollemos. Uno de esos pilares fundamentales es la formación y es un poco el objetivo por el cual estamos haciendo planteamos este curso. O sea, es necesario que todos aquellos que se dediquen y que estén formados que estén implementando forman parte de los sistemas de gestión de la seguridad de procesos, que tengan conocimiento sobre la importancia y sobre cómo definir esas estrategias. Pasaremos al tercer módulo, en el cual veremos cuáles son los principales peligros. Por su importancia nos centraremos en 2 grandes bloques. Un principal bloque es el relacionado con todo el tema de reacciones químicas, reacciones runaway o reacciones fuera de control. Debemos entender cuáles son esos fundamentos de las reacciones químicas, las implicaciones que pueden tener el cambio de escala de estas reacciones químicas, cómo caracterizar, qué metodologías de ensayos se utilizan para caracterizar esas reacciones químicas y luego ayudar a poder interpretar esos resultados que se obtengan de los mismos. Y con ello, de igual manera, una vez identificados los peligros, poder establecer medidas preventivas y de protección para poder reducir los riesgos a los niveles tolerables. En estos casos, como os indicaba al principio, siempre complementado módulos teórico-prácticos, para lo cual contamos con especialistas, con pruebas de casos reales, en los cuales podemos ver resultados reales de caracterización y qué implicaciones tienen en nuestros procesos químicos. El otro pilar fundamental en lo que serían los peligros es todo lo que implica las atmósferas explosivas, tanto para sustancias inflamables,
vapores y líquidos inflamables como polvos combustibles. Para ello es importante que los especialistas que vayan a trabajar en seguridad de procesos tengan un amplio conocimiento sobre la normativa ATES, cuáles son las propiedades que caracterizan a esas sustancias inflamables y combustibles, cómo identificar las diferentes fuentes de ignición que pueden haber en sus instalaciones, cómo hacer frente, cuáles son las medidas que se van a implementar para poder reducir los riesgos y eliminar esas fuentes o reducir esas fuentes de ignición, conocer desde el punto de vista en particular de la estática cómo prevenir esos riesgos y luego conocer también cuál debe ser la clasificación de los equipos conforme a la sustancia, conforme al área en la que se encuentren ubicados los equipos. Estos módulos también irán complementados con workshops ad hoc para poder entender, sobre todo desde un punto de vista más operativo y más práctico, los conceptos relacionados con atmósferas explosivas. El siguiente paso será el entendiendo los riesgos, el módulo 4. No lo he dicho previamente, pero sí que podéis ver en las diapositivas. Es un módulo que tiene una fecha de inicio, el 18 de octubre, y finaliza el 30 de marzo. Ese es el periodo completo para lo que sería desarrollar todo este programa formativo. En cada uno de los módulos podréis visualizar cuál es el intervalo en el cual se pretende o se ha planteado un calendario, un programa formativo junto a un calendario, se pretende desarrollar cada uno de esos módulos y submódulos. Dicho lo cual, desde el punto de vista del módulo 4, el módulo 4 se compone de 3 módulos. Uno es el primer módulo, el diseño inherentemente seguro. El objetivo principalmente es aplicar estrategias de diseño para eliminar o realizar los peligros en origen, es decir, sobre todo para reducir la dependencia del comportamiento humano y emplearla en la jerarquía de control a la hora de diseñar las instalaciones y a la hora también incluso de establecer medidas correctivas derivadas de análisis de riesgos. También ir siempre enfocados a la parte más alta de la jerarquía de control, a eliminar el peligro más que a establecer barreras adicionales que dependan mucho más del comportamiento humano. A continuación, haremos un contexto en el módulo 4.2 a las diferentes técnicas de peligros y análisis de riesgos. Nos enfocaremos principalmente, haremos un contexto de diferentes metodologías, checklist, HACCP, WATIF, pero principalmente nos enfocaremos en la metodología HAZO, que es una metodología ampliamente extendida para la identificación de peligros y análisis de riesgos. Un método semicuantitativo, para lo cual realizaremos casos prácticos y también en las sesiones aprovecharemos la utilización de softwares como es el PHPro, PHWork, que son softwares que nosotros habitualmente utilizamos en nuestras sesiones de brainstorming con los clientes con los que trabajamos y un poco de alguna forma permite también un acercamiento a cuáles son las herramientas actuales que se utilizan en el mercado para poder realizar estos estudios de análisis de riesgos. Asimismo, se aborda un tercer bloque de análisis cuantitativo de riesgos, de ACR, cuyo objetivo es conocer los efectos de sucesos accidentales, los métodos para cuantificarlos, así para poder evaluar la vulnerabilidad y comprender la representación y aceptabilidad de los riesgos. El programa que se plantea para el análisis cuantitativo de riesgos lo podéis ver en la diapositiva: identificación de peligros, análisis de frecuencia, análisis de consecuencias, cálculo de riesgo, evaluación de riesgo, medidas de reducción de riesgo. En este caso, también contaremos con ejemplos, con casos reales de simulaciones que podrán compartir el formador. Es experto en la materia, como es el FAS, el SAFETI, diferentes programas también que nosotros en nuestro día a día, en este tipo de estudios, realizamos con nuestros clientes. Con todo ello, pasaremos a un siguiente módulo, la aplicación práctica de la gestión de riesgo, para evaluar la tolerabilidad de riesgo, para evaluar un poco la independencia de las capas de protección y es un paso más
a lo que sería un hazo, un análisis cuantitativo. Veníamos de un hazo de carácter semi-cuantitativo y pasamos a una evaluación de riesgos de carácter cuantitativo. Este módulo se compone de dos partes, como podréis ver en la parte derecha de la diapositiva, pero su principal objetivo es estableceremos diferentes metodologías para poder realizar la asignación SIL, pero principalmente enfocadas en lo que sería la metodología LOPA, a entender un poco cómo se realiza el ciclo de vida de la seguridad, cómo se realiza la asignación SIL y cómo se realiza la verificación de los requisitos de seguridad, es decir, si el SIL obtenido coincide con el SIL requerido en la fase de diseño, para lo cual también contaremos con ejercicios prácticos y con softwares. El Exilentia, por ejemplo, es uno de los softwares que se utilizarán también para poder un poco enseñar las implicaciones de, veremos también con el PHWorks o PHPro cómo poder realizar un análisis LOPA, y una vez llevado las funciones SIL que se identifiquen a la verificación SIL, veremos un poco cómo cada una de esas variables pueden afectar en el resultado y cómo entender la importancia de cada uno de esos parámetros en el diseño de esas funciones instrumentadas de seguridad. Finalizado este módulo, pasaremos al contexto normativo. El contexto normativo, como os indicaba, enfocado en dos patas fundamentales. Una, lo que sería la seguridad industrial, que es el módulo 6.1. El objetivo es disponer de un contexto reglamentario, es decir, qué tipo de legislación me aplica tanto a una instalación nueva como modificaciones que en nuestras instalaciones que ya están operativas puedan tener, es decir, qué implicaciones desde el punto de vista legal tienen desde los diferentes reglamentos de seguridad, y podréis ver un poco el listado de los reglamentos de aplicación más típicos, complementados también con toda la parte de la protección contra incendios y la prevención de accidentes graves. Dada la importancia de la prevención de accidentes graves a través de la normativa Seveso, se planteará una formación específica para conocer el contexto reglamentario de accidentes graves. Desde el punto de vista del punto 6 de protección frente a atmósferas explosivas, se habría abordado ya previamente en el módulo 3 de introducción a los polígonos, cuando se aborda todas las implicaciones de manipular sustancias inflamables y combustibles, en el que también se da ese contexto normativo por el cual se tiene que hacer esa identificación. Como os decía, el módulo normativa Seveso, por su importancia y nuestra dilatada también experiencia desde el punto de vista de accidentes graves, el objetivo se plantea una formación es proceso para ampliar un poco el contexto de la normativa y sus implicaciones. O sea, el objetivo principal es conocer las obligaciones legales de los reglamentos que les aplique la normativa Seveso 3, según el Real Decreto 840, incluyendo la identificación de peligros, la implementación de las medidas preventivas y la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y la necesidad de la formación del personal asociado. La tercera pata de este módulo, del módulo de seguridad industrial, estaría complementada con el módulo de sostenibilidad, es decir, toda la parte más medioambiental para poder un poco conocer cuáles son los trámites, las licencias que son requeridas a la hora de dar de alta una nueva instalación, y luego un poco conocer de manera integrada cuál es el contexto normativo para los diferentes vectores de medio ambiente, entendiendo como vectores suelos, aguas residuales, gestión del agua, atmósfera, ruido, residuos. Se ampliará también un poco lo que sería la responsabilidad ambiental en el ARMA, en esa garantía financiera. Y asimismo se abordarán otros requisitos medioambientales que se consideran relevantes para poder mantener no solo el objetivo del contexto normativo no es solo ver un poco la normativa de aplicación, sino un poco la continuidad en cuanto a los cambios y en las notificaciones y actualizaciones que hay que hacer de esos cambios normativos a través de la gestión del
del cambio, otro de los elementos del sistema de gestión de la seguridad, y conocer un poco también cuáles son las implicaciones desde el punto de vista normativo de cada una de las plantas para poder conocer cuáles son las revisiones periódicas internas o externas, incluso con organismos de control autorizado, que derivados de ese contexto normativo, las instalaciones están en la obligación de realizar y mantener. Se complementará el contexto de seguridad industrial con un apartado específico, es un nuevo servicio también que estamos desarrollando también en DECRA, todo lo relacionado con seguridad de máquinas. Es por ello que hemos considerado oportuno conocer también en profundidad cuál es el marco legal aplicable según la Directiva de Máquinas, conocer también el reglamento 1215, las implicaciones que van a tener para las nuevas instalaciones en la actualización prevista para el reglamento de seguridad de máquinas y toda una serie de normas armonizadas, como podéis ver de manera detallada en el índice. Al final, el objetivo es garantizar la seguridad y conformidad de las máquinas industriales a lo largo de todo el ciclo de vida de las instalaciones y conocer también las obligaciones e implicaciones de los usuarios, de los propietarios de la empresa en cuanto a la compra de equipos y en cuanto a posibles modificaciones que se pueden realizar en sus instalaciones. Finalizado este contexto normativo, procederemos estamos ya ubicados en un horizonte temporal, como podéis ver, de mediados de enero, entender en profundidad cómo gestionamos los riesgos dentro de un sistema de la gestión del Process Safety Management, de la gestión de la seguridad de procesos. Y ahí nos hemos enfocado en cuáles son esos elementos más críticos. En primer lugar, nos enfocaremos en el apartado de permisos de trabajo, conocer la diferente tipología de permisos de trabajo especiales como complementarios a los procedimientos operativos. Y en particular daremos un enfoque más exhaustivo en lo que es la normativa de consignación, o sea, lo que es el LOTOTO, Lockout, Tag Out, Try Out, es decir, consignación, etiquetado y prueba de energía residual, que se puede llamar también consignación, con un objetivo de poder identificar cuáles son las diferentes fuentes de energía, establecer metodologías establecer metodologías y procedimientos seguros para garantizar que cualquier persona de vuestro equipo de mantenimiento o operario que vaya a hacer una operación de limpieza pueda trabajar en condiciones seguras en esas instalaciones, garantizando que se han identificado todas las fuentes de energía, se han bloqueado, se han etiquetado, se han liberado energía residual y se ha establecido todo un sistema de autorizaciones y trazabilidad de qué elementos son consignados y garantizar que la instalación se queda seguro para que la persona que tenga que operar. Como os decía, este elemento de permiso de trabajo, tenemos en primer lugar permiso de trabajos especiales. Haremos un primer contexto de la introducción de los permisos de trabajo, cómo gestionar o cómo mejorar conforme a las buenas prácticas o a las mejores prácticas de la industria, todo el tema de gestión de sistemas de permiso de trabajo, con foco en permiso de trabajo en caliente, en espacio confinado, en atmósferas explosivas, instalaciones eléctricas, aspectos claves de los permisos de trabajo. Veremos también un enfoque importante en cuanto a cómo una mala gestión de los permisos de trabajo también ha motivado tradicionalmente muchos accidentes en la industria. Y realizaremos también casos prácticos relacionados con la gestión de los permisos de trabajo. Como decía, daremos un enfoque más ampliado a lo que sería el procedimiento de consignación. Sería el apartado 7.1.1, procedimiento de consignación LOTOTO, desde un contexto más ampliado para poder identificar en qué contexto, cuál es la normativa de aplicación, qué diferentes tipos de energía podemos encontrar, más allá de la eléctrica o la hidráulica o neumática que pueden tener nuestras instalaciones, y un poco ayudaros a identificar cuáles son esas diferentes fases en cuanto a implementar un procedimiento de LOTO de manera segura y muchas veces también complementado con cuáles son los requerimientos de formación,
de auditoría y de indicadores también en cada uno de estos elementos. Os propondremos cómo auditar individualmente cada uno de estos elementos y qué indicadores se pueden establecer para cada uno de estos elementos para un poco seguir, ver que realmente el performance en la mejora de esos elementos de la gestión de la seguridad de procesos está siendo efectivo. Dentro de la gestión de los riesgos, dentro de un sistema PSM, abordaremos otro segundo pilar muy importante que corresponde a la integridad y la fiabilidad de los equipos, es decir, al mantenimiento de los mismos. El objetivo es primero identificar cuáles son aquellos equipos críticos para la seguridad, para luego a continuación poder establecer mantenimientos correctivos, predictivos y preventivos basados en la condición, priorizar esos equipos críticos, así como conocer el contexto de las diferentes metodologías que existen para optimizar la disponibilidad, la confiabilidad, la eficiencia y un poco optimizar, como los recursos de mantenimiento en muchos casos también son limitados, optimizar los recursos y enfocarse sobre todo en aquellas desviaciones que pueden producir mayores daños y reducir o optimizar lo que serían las inspecciones. Para ello, explicaremos dentro de lo que es el contexto en los análisis RBI, Risk Based Inspection, en base a la API 580 y 581, y estableceremos también dos estrategias, el RCM, Reliability Center Maintenance, al RAM, Reliability, Availability and Maintainability. Este contexto, sobre todo, es uno de los también focos y puntos de desarrollo que nosotros como DECRA, un servicio que queremos también, estamos apostando por ayudar y colaborar con las empresas en la mejora de la gestión e integridad de los activos. También complementaremos dentro del punto de la estrategia con la metodología RCA, análisis de causa raíz, para identificar modos de fallo. Otro elemento fundamental dentro de la gestión de los riesgos es la gestión del cambio. Como os decía desde el principio, las instalaciones y los procesos están vivos y tenemos que garantizar que a lo largo de toda la vida útil de nuestras instalaciones los riesgos están controlados. Un riesgo que no se identifica no se puede controlar. Es por ello que estableceremos las bases de qué se considera cambio, la importancia de este pilar dentro de la gestión de la seguridad de procesos, cómo tiene que ser cómo se aborda o cuál es el flujograma más óptimo para la gestión de los cambios, cómo abordar, qué metodologías abordar o qué checklist o qué contenido tienen que tenerlo para poder para no omitir ningún riesgo, es decir, para abordar de manera exhaustiva, sobre todo aquellos cambios que sean significativos, los riesgos, identificarlos en ejercicios de brainstorming, sobre todo para riesgos más significativos, de manera que establezcamos acciones para prevenir y mitigar los riesgos que identificamos en ese proceso de gestión del cambio. Ayudaremos también o daremos un contexto en cuáles son las fases para implementar un programa MOC, siempre se basa en diagnóstico y un poco un acompañamiento de cuáles son las diferentes fases que se consideran que son las más prácticas y operativas a la hora de implementar un sistema de gestión del cambio en las instalaciones. Como comentaba anteriormente, siempre veremos un poco la gestión del cambio desde un punto de vista de contexto. Los diferentes elementos del sistema de gestión de la seguridad de procesos han sido causa raíz, no solo, sino entre otras causas, pues sabemos que los incidentes no normalmente tienen una única causa, existen diferentes causas que convergen o que son facilitadoras para que se produzca un incidente, y veremos cómo la gestión del cambio ha aparecido a lo largo de la historia en como causa raíz en muchas investigaciones de incidentes. Veremos también cómo abordar auditorías de gestión del cambio y os sugeriremos también indicadores asociados a su desempeño. Esto va relacionado también con lo que estaba comentando. Otro elemento fundamental es la investigación de los incidentes. El objetivo fundamental de este módulo es dar prioridad e investigar para priorizar también recursos, identificar qué se consideran incidentes de mayor potencial, investigar no solo los incidentes reales, sino también aquellos
que tienen el potencial de generar un gran daño, para poder optimizar los recursos, conocer cuáles son las diferentes estrategias o metodologías para poder hacer un buen análisis de riesgo mediante la metodología de causa-raíz. Propondremos 2 metodologías, el 5 porqués y árbol de causas, después de dar un contexto de la importancia de los diferentes pasos a la hora de abordar una investigación de incidentes. Y para cada una de esas metodologías, además de hacer un apartado introductorio de qué consiste cada una de ellas, veremos también casos prácticos para un poco de alguna forma ayudar o reforzar los conocimientos en cuáles son los pasos a seguir para poder ir de las causas directas a las causas raíz. También, como os decía al principio, apoyar también en establecer esas acciones preventivas y correctivas, pero desde un punto de vista del diseño intrínsecamente seguro. Al final, todos estos módulos son módulos que se van entrelazando y van convergiendo. A continuación, dentro de los elementos también de la gestión de riesgo, como os decía, estaría la parte de auditoría. Es importante para ver cómo, a la hora de implantar un sistema de gestión de la seguridad de procesos, si ya está implantado, auditarlo, y si no está implantado dentro del proceso de implementación, pues ver cuál es el punto de origen para poder ver cuál es el gap y poder establecer opciones de mejora. Presentaremos diferentes formatos para poder abordar procesos de auditoría de seguridad de procesos. En particular, os mostraremos cuál es el diagnóstico que nosotros utilizamos. DECRA ha desarrollado su propia herramienta para realizar un diagnóstico de seguridad de procesos, que es la herramienta OPS. Y adicionalmente tenemos incluso otra herramienta, que es el OCDI, para poder hacer un diagnóstico de la cultura organizacional como un elemento independiente, pero que forma parte también de los 20 elementos. Se puede abordar de manera independiente o de manera conjunta con los 20 elementos de la seguridad de procesos. Veremos también cómo implementar un sistema de gestión de la seguridad de procesos y indicadores un poco de manera global, para ver el performance en camino hacia la excelencia en la seguridad de procesos. Para ir finalizando, en el módulo 9 abordaremos un poco esa importancia, como os decía, de la cultura organizacional en las organizaciones, es decir, cómo es importante involucrar a toda la cadena de mando, fortaleciendo la comunicación, la gestión, para un poco combatir las desviaciones y para que los operadores trabajen de manera segura, incluso cuando nadie nos ve, cuando no hay un mando delante, porque es algo que está embebido en la propia cultura. Haremos un enfoque de las diferentes, cómo medir esa escala de madurez de las diferentes corporaciones, la importancia del liderazgo en seguridad y diferentes estrategias para impulsar el liderazgo en mandos intermedios y lo que sería el comité de dirección. Distinguiremos entre lo que serían las reglas salvavidas más enfocadas a prevención de riesgos laborales y los fundamentos de seguridad de procesos como herramientas para mejora en la seguridad de procesos operativa. Y luego la importancia, lo hemos estado un poco comentando a lo largo de todos los módulos, del factor humano. Es decir, cómo el factor humano es como elemento fundamental y condicionante en la mejora de lo que sería la seguridad de procesos de las instalaciones a través de ese refuerzo cultural y a través de ese liderazgo. Y ya para finalizar, con una visión de futuro y con una visión más estratégica, un poco hacia dónde vamos, es decir, cuáles son la evolución de los mercados hoy en día, de transición energética y del entorno en que estamos ahora todos conectados, un poco abordar en un primer módulo cómo la ciberseguridad y la automatización es uno de los riesgos, también es un riesgo que no debemos de obviar, porque las instalaciones pueden sufrir ciberataques y debemos estar preparados para poder abordarlos. Entonces, es una estrategia también para poder identificar esos riesgos y también para poder abordarlos desde un punto de vista de un contexto normativo. Y en el módulo de transición energética de moléculas verdes y batería, pues nos centraremos un poco en las líneas de trabajo, esa evolución que estamos viendo nosotros en contacto con nuestros clientes de las tendencias en transición energética, hidrógeno, biogás y batería, y un poco cuáles son las tendencias y cuáles son los riesgos, los riesgos que vemos que en nuestro día a día, incluso vosotros como clientes también
os estáis enfrentando por esa transición energética que pues, diferentes normativas un poco está condicionando a cambiar un poco la forma en la que se hacen las cosas. Hasta aquí sería un poco la presentación de los diferentes módulos que componen el programa. Como os indicaba, la evaluación, o sea, todos los módulos tienen una componente de evaluación, bien por módulo o cuando hemos hablado que existen, que están subdivididos por cada uno de los submódulos. La misma plataforma en la cual se hará la formación, el learning, es la que os permitirá poder realizar las pruebas de evaluación. Se abrirán esos formularios de evaluación 24 horas después de cada una de las sesiones de tutorías y se dispondrá de ese tiempo para responder cada una de ellas. Vale. Hay un calendario que es fijo. ¿Qué nos permite flexibilidad y qué no nos permite flexibilidad? Los e-learnings siempre nos permiten flexibilidad, porque bueno, pues se pueden hacer en las franjas horarias que queramos, en los días que queramos. Pero las aulas virtuales y los workshops no son recuperables. ¿En qué puede afectar esto? Esto puede afectar, por ejemplo, en que no se llegue al 80% de tiempo de asistencia necesario para recibir ese diploma de asistencia, aunque si son un par de clases no habría problema. Y también lo mismo pasa con el tema si la formación está bonificada a través de Fundae, también se sabe que hay un porcentaje de asistencia que hay que respetar. Si una persona quiere plantear una casuística individual, se puede dirigir a mí o a este correo que he dado antes, que lo repito ahora en un momento, y lo vemos tranquilamente, vemos los calendarios, calculamos el porcentaje y tal. ¿Cuál es nuestra propuesta? A nosotros nos gustaría mucho grabar las clases virtuales que son a través de Teams y los workshops, para que la persona que no pudiera asistir pudiera por lo menos verlos después. Esto no es una garantía 100%. ¿Por qué? Porque todos los participantes deberían de dar su consentimiento expreso de que esa grabación está permitida por su parte, porque van a aparecer nombres, van a aparecer voces y por la ley de protección de datos necesitaríamos que todos los participantes autorizaran esta grabación. Por supuesto, cuando ya tuviéramos una lista completa finalizada de participantes, se enviaría este documento y entonces sí se podría comunicar, mira, sí, perfecto, podemos grabar estas sesiones y ponerlas a vuestra disposición en la plataforma, pero no es una garantía que a día de hoy podamos dar. Aunque sería lo ideal. Se puede hacer el módulo 3 sin haber completado el 1 y el 2. Es otra pregunta. A ver, se va a abrir por tiempo. ¿Por qué? Porque podemos desbloquear, si no has presentado el módulo, se van a ir desbloqueando los módulos en la plataforma LMS, porque todo va a estar en la plataforma LMS, y se van a ir abriendo los módulos por tiempo. Es decir, que el 1 se abrirá a su debido momento en el calendario, a lo mejor ponemos un día más y luego ya se queda abierto durante todo el curso hasta marzo. Y me refería a que a lo mejor ponemos un día antes por si alguien quiere empezar antes el e-learning de ese bloque, pero se van a abrir secuencialmente. Espero haber respondido bien a tu pregunta o por lo menos de forma clara, Javier. ¿Cuántas horas de Teams y workshops hay por semana de media y en qué horario suelen ser? Vale, existe un calendario que ahora mismo es público y que creo que os va a llegar en el mailing, si no os ha llegado ya en la confirmación de este webinar. Creo que sí. Irene, ¿me puedes confirmar? En la inscripción de este webinar creo que os ha llegado un link con el acceso al calendario donde pone exactamente dónde hay aula virtual, dónde hay workshop y cuánto dura. Sí. Exacto, sí, en el mailing que habéis recibido teníais un enlace donde os recomendamos que os descargaseis ese calendario, ¿vale? Habrá algunos que a lo mejor no se lo hayan descargado. Si podéis recuperar ese mail que os llegó,
porque tenéis ese enlace para poder descargaros el calendario. De igual forma, si no, cuando hagáis el registro, también van a recibir esta información en la página que se les va a abrir de manera automática, ¿vale? Pero bueno, si no, nos podéis escribir a la dirección esta que has comentado, Fabiola, que era la de training, ¿no? training.es@decra.com. Exacto. Entonces ahí, si tenéis cualquier duda y queréis recuperar cualquier documento, nos lo pedís y os lo hacemos llegar sin problema. Pero sí, Claro. sí, estaba en principio. Igualmente, después de este webinar se va a activar automáticamente también un mailing donde se puede incluir de nuevo ese link con el calendario para que veáis uno a uno dónde están puestas todas esas aulas virtuales y esos workshops. Porque claro, al ser en live, o sea, en tiempo real con un consultor experto, no se podrían mover. No sé si hay alguna pregunta aquí más. Sí, habían mencionado una que habíamos mencionado una primera convocatoria, pero ¿hay alguna otra convocatoria a futuro prevista? Sí, tenemos una segunda convocatoria prevista que comenzará en la primera quincena de febrero 2026. Aún no hay calendario publicado, nos gustaría publicar el calendario en noviembre. Sí, por lo que fuera, en esta convocatoria no es posible, no es viable. Tenemos esa segunda convocatoria, eso sí, tengo que avisar. Para la segunda convocatoria se mantendrá el precio íntegro original del programa, que sería de 2.500 euros por persona. Vale, pues no veo que haya ninguna pregunta más, entonces, bueno, pues vamos a dar por finalizado el seminario. Os comento que al finalizar este webinar, el sistema os va a redirigir automáticamente a una página donde ha llegado podréis otra compartir. pregunta que creo ¿sí? que es para Perdón. María. Sí. Vale, a ver. El uso del software PHA Pro Exilentia, ¿es una versión de prueba o cómo funciona? A ver, el planteamiento que se hará es, a ver, nosotros tenemos softwares, tenemos licencia propia, no podemos ceder las licencias. Normalmente los ejercicios será el tutor, el experto, el formador, el que haga los ejercicios, el que tenga la licencia en su poder y muestre las prestaciones de los diferentes programas que se utilizan para cada, o sea, las diferentes softwares o tools que se utilizan en las herramientas para cada uno de los módulos, el Safety, el FAST, el PHA Pro o el Exilentia, serán versiones que tenga el formador. No tenemos la capacidad de poder ceder ni en modo prueba cada uno de ellos, sino simplemente es a través de esos workshops, de esos talleres, conjuntamente con los formadores, serán quienes manipulen la herramienta. Vale. Me gustaría complementar un poco, porque he vuelto a leer la pregunta de Javier, en cuántas horas semanales están previstas de media y en qué horarios, y eso sí que te lo puedo responder ahora mismo, porque este programa formativo ha sido diseñado para que pueda ser compatible con una actividad laboral y por lo tanto tiene una carga máxima lectiva de 12 horas semanales. Está entre 8 y 12 dependiendo del tema y la modalidad. Y en los horarios, bueno, pues nos hemos basado en la zona horaria de España y estas clases, aulas virtuales y workshops serán entre las 3 de la tarde y las 7. Hemos intentado que sean entre las 4 y las 6, pero algunas se tienen que extender más porque son más horas de clase. Igualmente, vuelvo a repetir, en el calendario podrás verlo todo con detalle, pero creo que por lo menos ahí puedes tener una orientación. Disculpa, Fabiola, también indicar que es de lunes a viernes. También no está previsto hacer nada en fin de semana. Gracias, María. Vale, pues yo creo que ya sí, ¿no? Damos por finalizado. Simplemente comentaros que el sistema, cuando termine este webinar, os va a redirigir automáticamente a una página donde podréis compartir vuestra opinión sobre este seminario. Solo os tomará un minuto y nos ayuda a seguir ofreciendo la mejor experiencia posible.
Ha habido veces que esa página se ha visualizado de manera incorrecta al no verse las preguntas. Por favor, si ese es el caso, si os ocurre esto, podéis refrescar la página y al momento vais a poder ver las preguntas correctamente. Antes de despedirnos, quiero agradecer sobre todo a María por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros, y también a Fabiola, que ha estado como apoyo para explicarnos estas últimas cositas. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes por acompañarnos y participar. Esperamos que os haya resultado muy interesante y que tengáis una buena tarde y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.